Bueno, entonces nuevamente a todos buenos días, bienvenidos a Saludando. Vamos a estar trabajando hoy un tema de inteligencia emocional, pero antes de empezar quiero contarles de qué se trata la estrategia Saludando. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacerlo en 2 minutos. Les voy a contar de qué se trata entonces Saludando. Bueno, entonces, Saludando es una estrategia de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizada en cabeza del doctor Juan Ignacio Rincón, que es el jefe de la división, y con ella hemos venido trabajando mancomunadamente en una alianza con el Departamento del Movimiento Corporal Humano. El objetivo principal es la promoción de hábitos saludables para la comunidad universitaria, teniendo en cuenta la intervención de aspectos críticos como el riesgo biomecánico, el cardiovascular, el psicosocial, los temas de nutrición, porque lo que buscamos es que sea un espacio en el que generemos bienestar tanto para la vida cotidiana como para el ámbito laboral. Tenemos dos objetivos específicos. El primero es el fortalecimiento de los hábitos de vida saludables para incidir positivamente en la calidad de vida de ellos y de su familia. Esto a través de 3 puntos específicos: la disminución del tiempo en pantalla, considerando que hoy más que nunca estamos todo el tiempo frente a una pantalla, nuestras reuniones son frente a pantalla, las capacitaciones, espacios que tal vez antes teníamos de manera presencial, hoy los tenemos frente a una pantalla, entonces queremos trabajar en esa disminución del tiempo en pantalla, la distribución adecuada del tiempo, considerando que la casa se volvió para todos nosotros no solamente nuestro espacio personal, sino también el espacio de trabajo o el espacio de estudio. Y entonces es difícil lograr esa organización de tiempos, de espacios, de rutinas, dado que todo confluye en el mismo sitio. Entonces queremos trabajar en la adecuada distribución del tiempo y el fortalecimiento de los hábitos y estilos de vida saludables. El siguiente objetivo es la disminución de las molestias osteomusculares reportadas por los servidores públicos, y esto lo hemos ampliado no solamente a lo osteomuscular, sino a diferentes síntomas de los cuales hemos recibido reportes durante el tiempo que hemos estado en emergencia sanitaria y en trabajo y estudio en casa. ¿A través de qué? La promoción de cambios posturales, la gestión del tiempo para la actividad física, que es uno de los limitantes que solemos escuchar para hacer actividad física. Es que no tengo tiempo, es que el tiempo no me alcanza. Así que queremos trabajar en esa gestión de tiempo para la actividad física en casa y la participación de la familia. Saludando es un espacio que se ha creado no solamente para la comunidad universitaria, sino para que también participen en ella todos los familiares, las personas con quienes convivimos en nuestro espacio que hoy es de vivienda y de trabajo o de estudio. Entonces, incluso en este momento, si hay personas de su familia que quieren participar de la capacitación, son bienvenidos también, porque Saludando quiere propiciar también esto. Trabajamos fundamentalmente 5 pilares, como se los mencionaba hace un momento: nutrición, biomecánico, psicosocial, que nos convoca hoy, cardiovascular y seguridad y salud en el trabajo, a través de diferentes estrategias que ustedes ven a los costados de la presentación: talleres, conferencias, conversatorios, sesiones de ejercicio. Y esto está organizado para trabajarse en la etapa del aislamiento, en la transición al retorno. Hoy nos movemos entre estas dos, entre el aislamiento y la transición al retorno, y confiamos en poder seguir implementando las acciones en el post-aislamiento. Tenemos aliados estratégicos, como les decía, el Laboratorio del Movimiento Corporal Humano y la Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física, ambos del Departamento del Movimiento Corporal Humano, y Positiva, que es la ARL a la cual estamos afiliados los trabajadores y estudiantes en práctica de la universidad. Hoy justamente nos acompaña Positivo. Entonces, de esto se trata Saludando. Venimos realizando sesiones de actividad física todos los días, de lunes a jueves, a las 7:30 de la mañana y a las 5 de la tarde, por este mismo link. Y los jueves en este espacio, los jueves de abril en este espacio de las 10 de la mañana, estamos teniendo trabajo sobre el tema psicosocial, sobre nuestra salud mental. Entonces, para esto, hoy vamos a hablar justamente de inteligencia emocional. Nos acompaña Gloria Isabel Arias. Gloria es psicóloga, especialista en psicología clínica y con un máster en desarrollo educativo y social, es psicopedagoga. Entonces, es la persona que nos va a estar acompañando por parte de Positiva hoy
en este tema. Entonces, Gloria, bienvenida. Por favor, confírmame si lograste compartir la pantalla, lograste resolver allá o si te ayudo desde acá. Claudia, buenos días. Ayúdame desde allá, muchísimas gracias. Estaba precisamente mirando y no me aparece acá realmente la presentación, entonces te agradecería que por favor me ayudes con la presentación. Bueno, gracias, muchísimas gracias Claudia por esa invitación. Muchas gracias pues, por compartir realmente esta mañana con todos ustedes. Realmente para mí es un honor. Es la primera vez que estoy con la Universidad Nacional y realmente pues qué rico que tengamos un espacio agradable en este momento y en esta mañana de hoy, que sea un espacio realmente enriquecedor y acogedor para todos ustedes, estudiantes, docentes, todas las personas que están en este momento acompañándonos. Claudia, muchísimas gracias por esta presentación. Ya pues me confirman, sí, acá veo la presentación. Y la mañana de hoy, pues a nivel de tema psicosocial, que es muy importante y es muy pertinente, se aborda el tema de bienestar emocional y el tema de bienestar mental. Entonces, el objetivo inicial es, continúa Claudia, por favor. Yo acá lo voy a presentar, yo acá lo voy a abrir. Entonces, pues el objetivo es ofrecer estrategias en el manejo adecuado y oportuno de las emociones para optimizar una salud mental. Sabemos, y ustedes saben, con todo este previo conocimiento y todo, absolutamente todos los temas que han presentado anteriormente, sabemos que la salud mental es un estado integral en la ausencia, no solamente es ausencia de enfermedad, sino viene la integralidad y el engranaje no solamente de la parte física, sino también de la parte emocional y todo eso lo que implica toda la disminución de riesgos a nivel de lo mental. Entonces, frente a toda esta situación, pues obviamente las emociones hacen parte y son adaptativas y necesarias y obviamente hacen parte del ser humano, ¿sí? Es importante que en las emociones se puedan reconocer, se puedan sentir y más el hecho de sentir se puedan comprender, ¿sí? Hablamos mucho de salud mental y deben estar incorporadas y engranadas desde la parte psíquica, desde la parte mental. Eh, es importante que obviamente estas emociones cuando se tienen algunas situaciones de contexto que obviamente dan un alto impacto, se debe también gestionar toda esta parte a nivel de salud mental. No se pueden reprimir las emociones y obviamente las emociones de alto impacto, porque las emociones ni son positivas ni no son negativas, se deben a gestionar hasta tal punto que no pueden gobernar ni controlar la vida. Las emociones mal gestionadas e incontroladas, pues obviamente, ¿qué hacen? Paralicen y inhibiden la capacidad de reaccionar, de buscar soluciones y obviamente no permiten discernir correctamente ni actuar como es debido. Acá yo estoy hablando no solamente, obviamente, de la salud a nivel emocional, pero que está obviamente también conectado desde un área mental. Y resulta que el bienestar familiar, el bienestar emocional tiene un compromiso y un compendio muy importante a nivel de los estados de ánimo en el cual se debe buscar precisamente ¿qué? Un bienestar, en donde lo importante es tener y aprender a enfrentar y controlar y dominar las presiones diarias con el fin de alcanzar la plenitud en la salud mental. ¿Mm? Entonces, este equilibrio, ¿qué significa? Este equilibrio debe tener un engranaje y una unión tanto física como mental, como emocional y también espiritual. Y así poder disfrutar de la vida y al mismo tiempo poder dar solución a los problemas, ¿sí? Entonces,
Claudia, yo voy en la en diapositiva de la emoción, por favor, para que estemos como en el mismo canal. Si quieres me avisas y yo te las voy cambiando. Claro que sí. Voy en la diapositiva de emoción. Entonces, la emoción es una compleja combinación en lo que se percibe cómo se reacciona tanto el cuerpo y lo que motiva el actuar, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo muy claro frente a esto. Si una persona sabe que tiene un compromiso de una enfermedad física, pongamos una enfermedad, una diabetes, resulta que debe tener una motivación intrínseca en donde la persona debe cambiar su estilo de vida, ¿sí? No solamente que el médico le diga, mire, usted tiene una diabetes tipo 4, usted tiene que cambiar su alimentación, debe hacer ejercicio, debe controlarse a nivel farmacológico, sino que también debe tener la persona una motivación interna para tomar esa decisión, ¿sí? A veces las personas cuando tienen un aprendizaje a nivel del contexto en donde ven el riesgo en una situación de observancia. ¿Qué significa? Puedo ver yo a alguien que está enfermo de diabetes y yo puedo estar consciente de que esta persona está enferma, pero yo creo mi motivación antes de tener una enfermedad. No quiere decir que esta persona vaya a tener una diabetes, pero está consciente de que puede, si sigue con un estilo de vida de riesgo a nivel físico, mala alimentación, vida sedentaria, puede llegar a tener una enfermedad delicada, ¿sí? Hay personas que ya teniendo la enfermedad, estando consciente de la enfermedad, pues obviamente activan su motivación. Entonces, eh, hay dos etapas y hay dos fases. Antes, previa, como una prevención, que eso también va involucrada la salud mental, la motivación a nivel de lo emocional y obviamente la decisión para cambiar su estilo de vida que involucra la parte física. Y hay otra etapa en donde está ya la persona enferma, ya tiene síntomas, ya tiene la enfermedad presente en el cuerpo y que obviamente ya debe tener en cuenta las recomendaciones médicas. Entonces, ¿en qué situación nosotros debemos estar para tomar decisiones en la vida? Eso va mucho, tiene mucho en cuenta la parte de la emoción. La emoción y las emociones, como les dije previamente, continuamos con la siguiente diapositiva de inteligencia emocional. Gracias, Claudia. La emoción y las emociones, como yo les decía previamente, van intrínsecas en el ser humano. Nosotros no podemos negar ninguna emoción. Nosotros no podemos negar tener ira, nosotros no podemos negar tener tristeza, no podemos negar sentir frustración, sentir felicidad, sentir alegría, etcétera, etcétera, porque pues eso hace parte adaptativa a nuestro comportamiento. Y por lo tanto, pues lo que nosotros hacemos es especializarnos como seres humanos, ¿sí? Porque nosotros tenemos una capacidad de inteligencia superior a los demás seres vivientes en la Tierra, pues nosotros ¿qué hacemos? Nos especializamos a nivel de la inteligencia emocional, que es la capacidad para identificar esas emociones, guiarlas, desarrollarlas y canalizarlas adecuadamente con el fin de que nos ayuden a conseguir y llegar a alcanzar los metas y los propósitos en nuestra vida. ¿Qué significa? Nosotros no solamente percibimos las emociones de un qué, ¿sí? Nosotros podemos sentir el qué de nuestra ira, el qué de nuestra tristeza, sino que nosotros también tenemos la suficiente inteligencia emocional de decir el por qué de esa emoción, el qué de la tristeza, el por qué de la tristeza, pero no solamente llegamos al por qué, sino también manejamos las emociones a un cómo, ¿cierto? Entonces ya llegamos a un qué, identificamos el por qué, cómo las manejamos y cómo las dirigimos, ¿sí? Cómo las dirigimos y cómo las podemos utilizar en beneficio de una interacción social. Esta inteligencia emocional va en últimas al objetivo final, a que tengamos o sea, que podamos optimizar nuestro comportamiento social.
Nosotros sabemos, y ustedes obviamente han conocido muchísimo sobre inteligencia emocional, que uno de los mayores representantes ha sido Goleman, y también obviamente hay un autor muy interesante que es Peter Salovey, en donde estos dos autores, digamos, dimensionan o dividen la inteligencia emocional en varias áreas muy importantes, ¿sí? Y una de ellas, Claudia, para que continúes con la siguiente diapositiva, por favor, autoconocimiento. Y es que el autoconocimiento es básicamente es cómo yo me ubico en el mundo frente a cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Entonces, ¿qué significa? El autoconocimiento es quién soy. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero de mí? ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cuál es mi proyecto de vida? Ese mi autoconocimiento está totalmente relacionado con mi nivel de autoestima. Está directamente proporcional a una relación positiva frente a aquí. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto me quiero? ¿Qué tanto tengo una estima propia de mí, de mi ser? ¿Sí? Entonces es muy importante, y además de que este elemento es intrapersonal, se enriquece intrapersonalmente. Nadie lo va a enriquecer por mí. Esto lo trabajo yo mismo para mí. Hay otro elemento que es muy importante para que tú continúes con la diapositiva, Claudia, que es el autocontrol, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el autoconocimiento? El cómo, el qué, el por qué y el para qué de mi emoción, pero el autocontrol ya va más allá frente a la autogestión de esa emoción. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo un estado de ira, presento un estado de ira a nivel emocional, pero entonces yo decido gestionar mi emoción positivamente frente a mi emoción. ¿Qué significa? Yo en un estado de ira, ¿sí? Hay personas que pueden asesinar a alguien, ¿sí? Entonces se dice un estado de ira e intenso dolor, ¿cierto? Entonces, en un estado de tristeza puedo tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Hay muchas personas que desafortunadamente por estado de tristeza y ya se llega a cuadro clínico en un estado de depresión que una persona puede quitarse la vida, ¿sí? Entonces, la autogestión, el aprendizaje de autogestión emocional lleva a una directriz frente a ese nivel de autocontrol, ¿sí? Hay personas que desafortunadamente están en la cárcel, están en situaciones muy, 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 muy tristes, porque no tuvieron un nivel de autocontrol, se tuvieron una discusión con un vecino, sacaron un revólver, y esto es real, y obviamente le asesinaron a la persona, o su pareja estaba, digamos, en una situación de riesgo a nivel afectivo, la encontró con su otra pareja y esta persona asesinó a su pareja. Entonces, es bien difícil, es bien complicado, y no son personas que uno diga que no sean adaptables en un contexto, son personas trabajadoras, son personas que son padres de familia, son personas que tenían un buen trabajo y que obviamente por situaciones extremas de no poder autocontrolar sus emociones, llegaron a esas situaciones de riesgo. Entonces es importantísima no solamente identificar la emoción, sino también el gestionar la emoción desde la parte de inteligencia emocional. Seguimos con la siguiente, Claudia, por favor, y es importantísimo tener en cuenta la automotivación. La automotivación es un área y una dimensión que habla Peter Salovey, en donde yo tomo la decisión frente a partir de la gestión de mis emociones con el fin de llegar a construir mi proyecto de vida. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Una mujer o un hombre soltero que es profesional, que es trabajador, quiere conseguir su pareja afectiva, y sabe frente a su perfil qué es lo que quiere en su vida a nivel de lo afectivo cuando busca pareja, ¿cierto? Entonces, la automotivación
va a direccionarlo, a dirigirlo, a conseguir una pareja en donde se acople a lo que él quiere, ¿sí? ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Y eso es lo que va a nivel de lo social frente a la violencia doméstica, a la violencia intrafamiliar. Cuando cuando la persona consigue esta pareja ideal inicialmente, pero resulta que con el tiempo esta persona no es realmente quien es, no se muestra, ya no muestra lo que era antes, sino que es una persona agresiva. Vamos a hablar específicamente de una relación de pareja donde el hombre es el agresivo, el violento, el celoso, el posesivo, y resulta que la mujer tomó la decisión de estar con esta persona. Sin embargo, no pudo establecer un límite y tomar la decisión de dejarlo porque ya hay un enganche emocional. La automotivación es poder cortar sanamente aquellas situaciones, relaciones, no solamente de pareja, sino de amistad, afectivas, familiares, que en algún momento me pueden dañar a mí a nivel de salud mental, a nivel de salud física, a nivel de salud emocional. La automotivación es poder tomar la decisión y establecer el límite. ¿Cómo puedo yo llegar con esta relación? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? No solamente estoy hablando desde lo afectivo y emocional a nivel de relación de parejas, sino que es multidimensional. La automotivación, mis metas, mis objetivos internos y lo que yo haga desde lo emocional, desde la salud mental, desde toda esta situación a nivel de proyección, a dónde quiero llegar con mis metas. Es bien importante esta dimensión a nivel de automotivación. Las tres primeras dimensiones son intrapersonales, que significa la persona trabaja desde su autoestima, desde su autovalía, desde su resignificación, empoderamiento de su posición frente al mundo, él solamente los trabaja, ¿sí? Y hay otras, obviamente, complementarias que son también muy importantes, que son las relaciones sociales. Estas son extrínsecas, estas son interpersonales. Cómo yo me relaciono con mis compañeros, cómo yo me relaciono con mi familia, cómo yo tengo una comunicación y un sentido de escucha con mi pareja, con mi familia, con mis compañeros, con mi vecino, ¿sí? Y esto se hace cada día más empoderado a partir de lo que yo trabajé intrínsecamente frente a mi autoestima. ¿Mm? Entonces hay otra dimensión, Claudita, para que continúes, por favor, que es cuando se trabaja toda esta parte a nivel de relaciones, a nivel intrínseco, a nivel interpersonal y a nivel intrapersonal, podemos también tener un suficiente nivel de empatía. Esto va dentro de los elementos a nivel de la inteligencia emocional. ¿Por qué la empatía? Porque la empatía, como ustedes saben, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? No solamente yo poder leer el lenguaje verbal y el lenguaje corporal de la persona, sino también leer el lenguaje emocional del otro. El por qué es así, ¿sí? Cuando tenemos un compañero que es difícil, cuando hay siempre algunas tensiones a nivel de lo social que no permiten una adecuada comunicación. No es que seamos los que super psicólogos, porque tampoco la idea es que lleguemos a ser psicólogos, pero sí por lo menos leer el comportamiento emocional de esta persona, del por qué es así, ¿sí? De alguna manera, no es, digamos, llegar directamente a ser psicólogos a ayudarlos, pero sí por lo menos hacer una interpretación emocional de una manera empática para leer a la otra persona antes de juzgarla, antes de generar un conflicto, antes de llegar a compromisos agresivos con la persona, y es por eso que se utiliza mucho a nivel de inteligencia emocional. La empatía hace que se reduzcan los conflictos entre los compañeros. La empatía hace que antes de yo hacer un juicio de valor hacia el otro, pueda yo también entender el porqué del otro, ¿sí? Entonces es bien interesante
¿Y cómo se trabajan a partir de estas situaciones? ¿Cómo se trabajan la inteligencia emocional para que continuemos, Claudia, con la siguiente diapositiva? ¿Cómo se pueden aplicar y cómo se puede abordar la inteligencia emocional desde un beneficio de la salud mental? Todo este engranaje y todo este compendio de ideas, tanto intrapersonales como interpersonales, a partir de las dimensiones de la inteligencia emocional, se suman o se unen desde una comunicación asertiva. La asertividad, pues obviamente, ¿qué es? Una parte esencial de las habilidades, pienso yo que es una de las dimensiones más importantes para poder llegar a tener una buena comunicación social en donde se reúnen todos los pensamientos, todas las actitudes y donde yo me autoafirmo como ser humano, como persona, en la defensa de mis derechos, en la defensa de mi pensamiento, de la manera como yo pienso, sin agredir al otro y respetando todas las diferencias frente a toda la situación a nivel de contexto social. Esto también es salud mental, ¿sí? Es muy difícil. ¿Por qué salud mental? Porque resulta que todo está comprometido desde un buen ambiente emocional a nivel de contexto laboral y también está comprometido la salud mental porque si yo no tengo un ambiente adecuado en un contexto laboral, en un contexto familiar, en un contexto social, esto me puede cargar a nivel de estrés, a nivel de desmotivación, a nivel de depresión, a nivel de muchas situaciones que pueden poner en riesgo mi salud mental. Nosotros no podemos desligarnos para nada desde lo emocional y ahorita yo quiero que podamos ver un cortometraje muy bonito en donde todo está absolutamente cogido de la mano, lo mental, lo emocional y lo físico, ¿sí? Si yo emocionalmente puedo gestionar de manera adecuada mis emociones, mi salud mental también cambia, ¿sí? Estoy tranquila en el trabajo, me siento tranquila en mi casa, no tengo inconvenientes o si tengo inconvenientes o tengo conflictos, los puedo manejar porque yo asumo el control de mis emociones frente al contexto. Nosotros no podemos cambiar los contextos. Los conflictos van a existir siempre, ¿sí? Las personas difíciles, tensas y las situaciones siempre van a existir. ¿Sí? Es tan simple como estamos en una situación de cuarentena, de pandemia, nosotros no podemos controlar estas situaciones, ¿sí? Siempre van a estar. El control es interno con respecto a mi automotivación, con respecto a mi autogestión emocional de cómo veo el mundo. Esa es la que hace la diferencia. El mundo sigue loco, el mundo sigue corriendo, el mundo sigue enfermo, ahí siguen personas muriéndose no solamente por COVID, sino por muchas enfermedades más. Estamos en una situación de tensión, pero soy yo quien gestiono el contexto. ¿Hasta qué punto yo me dejo afectar frente a esto? ¿Sí? Es lo mismo cuando pasa y cuando sucede en relaciones de pareja. Y pasa mucho porque mi fuerte es trabajar en relaciones de pareja. Cuando una de las personas que tiene conflicto con el otro dice, es que él me hace sentir o ella me hace sentir triste, él me saca el mal genio, él me hace sentir depresiva, me hace sentir nostálgica, no puedo hablar con él o con ella. Y resulta que es la manera de cómo interpretamos y permeamos todos estos sentimientos y todos estos conflictos. Porque quien decide no es el otro por mí. Y ese es el autocontrol que nosotros nos tenemos que permitir. La otra persona no decide sobre mí. Yo decido sobre mí. Yo decido qué es lo que siento, yo decido qué es lo que pienso, yo decido qué decido para mi vida, mi decisión en proyecto de vida, a eso me refiero, la decisión sobre lo que decido, mi motivación. Entonces, es importante de que no demos y no cedamos
el control mental, el control emocional a un contexto externo. Porque en últimas, quien vive la vida soy yo. Quien vive mi vida soy yo. Y este es un mensaje muy importante y muy bonito frente a esta autogestión, porque de eso también depende el fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Cuando tenemos hijos pequeños, cuando tenemos niños, niñas que están creciendo con esta connotación emocional, es importante poderles diferenciar en la manera de cómo ellos toman su decisión del control de sus propias emociones. Es importantísimo. Yo soy una de las personas partidarias de que para los niños, primera infancia, más que todo de primera infancia, sería importantísimo una cátedra sobre inteligencia emocional. Ahorita en este momento los niños están hablando o están sintiendo unas emociones o están generando emociones encontradas en donde hay muchísima tristeza, hay muchísima incertidumbre y los niños se les dificulta muchísimo dar solución a esas situaciones, ¿sí? Estamos pasando de que a los niños se les están permeando emocionalmente, en donde a los niños uno se preocupa porque están tristes. Claro, los niños tienen que sentir tristeza. A los niños les da ira. Hay que dejarlo sentir. Hay que llorar. Hay que permitirnos expresar nuestras emociones, porque socialmente, desafortunadamente, a los niños se les está diciendo, a los niños varones se les dice, no llores porque tú eres un hombre, o cálmate y no te pongas de mal genio porque eso se ve mal. No, hay que saberlos expresar. Nosotros no podemos negar nuestras emociones, nosotros no podemos negar humanamente lo que en algún momento nuestro corazón nos dice que sintamos, ¿sí? De alguna manera simbólica. Nosotros nos tenemos que permitir sentir y más el hecho de sentir, expresar estas emociones. Entonces, la asertividad es un medio de comunicación emocional para ese fin, ¿sí? Yo puedo decir asertivamente lo que me molesta del otro, pero sin agredir. A veces nosotros, desafortunadamente, por el tiempo, a veces porque nosotros no nos permitimos conocer al otro, no somos empáticos, lanzamos la palabra como, como se nos vino a la cabeza y no le pusimos la inyección emocional desde el punto de vista inteligente para decirlo de otra manera de que no dañemos al otro. ¿Sí? Entonces, la asertividad es una excelente herramienta porque es una forma, sigamos con la otra diapositiva, por favor, Claudia, es una forma de expresión tan honesta, tan transparente, ¿sí? Que tiene el propósito de comunicar tanto pensamientos como ideas de nuestros propios intereses y derechos, sin la intención de perjudicar a nadie. Solamente yo, empoderarme de mi emoción, saber cuál es mi motivación y ponerme y ubicarme en una posición en el mundo, porque yo tengo mi posición, ocupo un espacio, ocupo un espacio emocional, cognitivo y social, por lo tanto, sé que mi empoderamiento frente a mi emoción, frente a mi autoestima, me da el control asertivo de comunicar. Esto es salud mental, ¿sí? Es muy diferente yo decirle a la otra persona, ¿y por qué salud mental? Porque esto me compromete a mí desde todos los ámbitos. Porque esto me genera preocupación, porque si un conflicto no manejado, no lo puedo controlar, me va a generar estrés, me va a generar ciertas situaciones que van a poco afectarme, ¿sí? Yo lo puedo trabajar y manejar emocionalmente desde la asertividad, ¿sí? Entonces, es bien importante, continuamos con la siguiente diapositiva. Claudia, por favor. Es importante tener un equilibrio frente a lo que se piensa y frente a lo que se siente y con respecto al lenguaje verbal
que sean las palabras adecuadas en lo que se dice, porque es de igual a igual. La asertividad es un elemento, como les digo, a nivel comunicacional, desde la parte emocional, más importante, que tiene poder, que tiene control sobre mis emociones y sé que me da empoderamiento social frente a lo que quiero comunicar, ¿sí? Cuando no lo hacemos de esta manera, ¿qué pasa? Si no somos asertivos, si no manejamos esta comunicación, para que tú continúes, por favor, con la siguiente diapositiva, Claudia, podemos llegar a posiciones a nivel de comportamientos pasivos. ¿Qué significa Perdóname, eso? ¿en cuál vas? En una imagen que es, Claudita, una imagen, ya pasé la imagen que son dos perfiles, ¿sí? Dos perfiles que uno tiene, son dos fichas de rompecabezas. Continúa abajo. Listo, ya creo que me ubico. Bien, perfecto. Revisa, por favor. Listo, espérate un momentico. Sí, perfecto, estamos en esta. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay una comunicación asertiva desde lo mental y desde lo emocional? Asumimos comportamientos pasivos. ¿Qué significa? Que todo está, digamos, sometido, supeditado a lo que piense el otro de mí. Darle el control al otro sobre lo que yo soy, de cómo actúo, y resulta que la persona me va a decir, usted es así, y yo asumo, usted vea X, Y manera, comportamiento, personalidad, y yo asumo el sí en mí. Le estoy dando el control a la otra persona. Generalmente las personas que son pasivas a nivel emocional son personas que no pueden decir no. Siempre son las personas, desafortunadamente lo que se dice socialmente, las personas comodín. Ah, no, esta persona va a decir siempre que sí. No, venga, digámosle a Pepito Pérez que haga esta labor, digámosle, y que él se queda hasta las 8 o 9 de la noche haciéndolo tranquilo. Eso, digámosle a esta persona, porque esta persona siempre va a decir que sí. No tienen empoderamiento suficiente para decir, oiga, no puedo, o respétame, establecer el límite suficiente desde una salud mental de su emoción a nivel de su autoestima para poder decir no. ¿Sí? Entonces, son personas que obviamente son débiles de carácter, son personas que los demás van a pensar por ellos y que obviamente en el momento de opinar en algo no van a tener el suficiente poder o el suficiente control de opinar. Son personas que se quedan calladas. Son personas que nunca van a decir nada y la premisa verbal o la justificación importantísima para ellos es no digo nada porque es mejor yo no meterme en problemas. Quiero prevenir problemas, es mejor no hablar de esto, yo no quiero, no, yo me lo reservo. Entonces, estas personas son precisamente ensimismadas, reservadas, con una muy baja autoestima, inseguras de sí y obviamente muy temerosas, porque no solamente permiten que los otros controlen, sino que también buscan la aprobación de los demás. ¿Sí? Estas personas buscan siempre esa aprobación, tanto positiva como negativa, de los demás. Ellos son lo que los demás deciden por ellos. ¿Sí? Entonces es un comportamiento pasivo y poco asertivo que afecta la autoestima, ¿sí? Y también, Claudia, para que continúes con la siguiente diapositiva, también hay situaciones de riesgo no solamente en lo mental, sino en lo emocional, desde el punto de vista asertivo, que es la violencia y la agresividad, que es la otra contraposición de comportamientos o de comunicaciones para nada asertivos que obviamente también dañan a la otra persona, violentan, agreden, invaden la posición privada de la otra persona, no solamente desde lo emocional, sino también desde lo mental, en donde disminuyen al otro, convenciéndolo de que él es el único que tiene la razón y la otra persona tiene que someterse a lo que la persona agresiva, violenta, activa de poder quiere hacer con los demás.
Estas situaciones de poco asertividad, ¿sí? De comunicación no asertiva, sucede mucho a nivel de familia. ¿Sí? Sucede muchísimo también cuando hay jefes que son posesivos, donde dicen que donde se dice que el único que tiene la razón frente a muchas cosas es el jefe, donde el padre llega y todo el mundo tiene que estar con temor porque él se siente tranquilo cuando le tienen temor, mas no existe el respeto. En ninguna de las dos posiciones, ni la anterior diapositiva, que hay una persona que no es capaz de empoderarse frente a una situación de control, ni en esta posición donde la persona es totalmente agresiva, se va a tener asertivamente un respeto frente al otro. Ninguna de las dos. Acá, en esta posición de violencia, en esta posición de agresividad, el objetivo primordial es eso, el miedo. Mas no les importa que los demás tengan respeto hacia él. ¿Sí? Cuando hay un control, cuando hay un poder, lo primordial es eso, el miedo. Entonces, para nada es asertivo porque, porque no va a entrar a una conciliación dialógica con el otro. No va a entrar a una conciliación de igual a igual, como vimos en la primera imagen, de que los dos estamos en el mismo nivel comunicacional, afectivo, emocional y mental, sino que en esta posición es solamente uno el que tiene la razón y lo impone por encima de los demás. Esto no es salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona agredida, porque la persona violentada va a autoafirmarse de que no vale la pena defenderse. Entonces, la persona puede entristecerse, la persona puede llegar a una depresión, la persona no va a tener una calidad de vida a nivel de salud mental porque está convencida de que la otra persona está para controlarla, no va a tomar decisiones adecuadas, tiene una baja autoestima desde lo emocional, tiene una baja automotivación y pues obviamente el autocontrol emocional lo tiene la otra persona agresiva, ¿sí? Entonces, esto desde todos los puntos a nivel de todas estas áreas, desde lo emocional específicamente, hacen mucho daño en su autoestima. Esto afecta muchísimo la autoestima y es cuando nosotros como docentes, como estudiantes, como compañeros, debemos prevenir, ¿sí? Debemos intervenir. Esta es la posición más violenta, la que más daña al ser humano, a la persona, y que obviamente es importante tenerle como un pare a esta situación. Yo creo, Claudia, son las 10:51. Yo traje para que continúes con la diapositiva. Digamos, realmente, como el tema es a nivel de lo emocional, traje como acotación un poema o una memoria muy bonita que lo hizo Charlie Chaplin cuando tenía 80 años, y es hablar de todo el resumen de su vida, y lo traigo acá porque es muy bonito y como que también resume lo que nosotros somos y lo que nosotros deberíamos hacer durante el resto de nuestra vida, no solamente no solamente en la complejización de este contexto frente a complejizarnos más, sino mirar la simplicidad de la vida para tener nosotros la vida más controlada, más equilibrada desde lo emocional y desde lo mental. Entonces, la diapositiva, no sé, Claudita, si la ves, si la colocaste, perdón, dice y inicia así: cuando me amé de verdad. Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre: autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy en contra de mis propias verdades. Hoy sé que es eso, o sé que eso es autenticidad.
Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver de todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Yo sé que eso se llama madurez. Sigamos con la siguiente. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez yo mismo, no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio mi razón llamó egoísmo a esa actitud y hoy sé que esto se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme no por tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Continuemos con la otra, Claudia, por favor. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y con eso erré muchas menos veces. Así descubrí la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada, y esto es saber vivir. Charlie Chaplin. Eh, Claudia, yo quisiera antes, muchísimas gracias, realmente. Yo les traje o sea, yo sé que el tiempo es cortico. No sé si en algún momento, Claudia, tú puedes colocar. Quiero que, por favor, veamos, por favor, Claudia, si queda el tiempo, si tenemos 5 minuticos y no sé si de pronto tenemos 5 minutos más para preguntas, dudas y esto. Pero quiero que veamos un cortometraje en donde ahí también se ve reflejada la importancia de tener un control y un equilibrio tanto físico, tanto emocional y tanto mental, ¿sí? No solamente nosotros nos podemos recurrir a lo físico sin desconectarnos, sin tener una conexión mental y no podemos desligarnos desde lo mental si resulta que no tenemos control emocional. Entonces, Claudita, ¿será que tú Gloria, puedes colocar? Sí. te voy a proponer algo. Nos quedan solamente 4 minutos. Ya tenemos una manito levantada con una pregunta. Ah, ok, Entonces te voy a perfecto. pedir algo. Dejemos el link del video que quieres compartir en el chat, Perfecto, por favor. Y si te parece, atendemos a las preguntas de las personas que están conectadas. perfecto. Listo, Claudia, me parece muy bien. Clara Listo, entonces, Maritza, entonces, tiene la primera sí. pregunta. Si quieres abrir tu micrófono. Clara Marita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días para todos. Pues realmente no iba a hacer preguntas, sino que el chat no dejó responder y escribir. Quiero felicitarla, qué charla tan reflexiva y realmente es muy retroalimentadora. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna expresión de experiencias? Porque esto es de experiencias diarias de la vida y realmente qué bueno que en algún momento ustedes también lo pudieran abordar en esta mañana que es cortica, pero que ojalá sea enriquecedora. ¿Alguien más? Si alguien tiene algún comentario, abra tranquilamente su micrófono o el chat está ya disponible. Buenos días. Buenos días, Jessica. Pues yo quería hacer un comentario teniendo en cuenta la anterior opinión de ser muy reflexiva.
en cuanto a que estas charlas nos ayudan mucho, o pues personalmente, como a entender ciertos comportamientos que pues tenemos a diario. Pues lo digo personalmente por la parte que se menciona de que si suelo ser una persona que no, como que no doy ciertas opiniones, porque lo que pienso es como no quiero generar conflictos, no quiero decir ciertas cosas, pero con estas charlas a veces uno se da cuenta que eso que uno vive está unido a muchos, digamos que entre comillas, dificultades en cuanto, sí, a autoestima, y que somos de las personas, digamos que nos cuesta decir un no, pero en algún momento no nos hemos puesto como a reflexionar por de dónde viene ese no, sino simplemente, digamos, en algún momento, pues personalmente he pensado, no, simplemente no me gusta generar algún conflicto o dar alguna opinión, pero con estas charlas uno se da cuenta que hay algo más de fondo en cuanto, digamos, a la autoestima, que sí es necesario trabajar y reforzar para que otros aspectos de nuestra vida pues funcionen mejor, porque digamos esas partes de decir que siempre que sí, ser como esa persona comodín, pues obviamente nos puede afectar, digamos, en cuanto al trabajo, nuestras relaciones, entonces es importante como manejarlas y trabajarlas y entender bien cómo ese dónde está toda esa raíz para poder mejorar. Entonces, muchas gracias y me ayuda a reflexionar mucho. Gracias. No, a ti, gracias Jessica, por tu opinión y por tu experiencia. Qué bonita, muchas gracias. ¿Alguien más? Gloria, dos comentarios. Uno, Juber nos recuerda por favor el link del video para que nos ayudes a dejarlo en el chat. Y el siguiente comentario es, si alguien es una figura de poder positiva, por ejemplo, un maestro, nos puede imponer buenas enseñanzas sin que eso pueda afectarme emocionalmente de forma negativa. Mira, yo cambiaría la frase figura de poder. Empezamos con esa parte, figura de poder positiva. Yo la hablaría como líder, ¿sí? Eh, las personas que imponen el poder, independientemente de que ésta sea positiva o negativa, es poder en sí mismo. Yo pensaría que hablaría más bien de un liderazgo, ¿sí? Una persona líder, ¿sí? Una persona líder no solamente va a ser ejemplo en sí mismo a partir de su comportamiento personal, porque resulta que la persona que puede dar ejemplo y da coherencia frente a lo que es un maestro frente a todo lo que es a nivel general, ¿sí? Entonces, claro que sí, o sea, no lo hablaría yo como una persona de poder positivo, yo lo hablaría de una persona que tiene un liderazgo positivo en pro de una enseñanza social, ¿sí? Claro que sí, o sea, una persona que puede enseñar, que puede dar ejemplo, que puede generar, digamos, esa enseñanza y esa verbalización, porque nosotros sabemos que la información es un poder, ¿sí? El poder de la información es de los poderes más importantes. Y que si llega esta persona, lo que decía alguien, un docente, por ejemplo, lo tiene, lo transmite positivamente, la información es transmitirlo positivamente, claro, se puede volver en un buen líder, ¿sí? Entonces, siempre el manejo del poder como tal tiene que ser lo suficientemente ético para que no se vuelva el poder en sí mismo, sino que se vuelva un aprendizaje como tal. Esa es mi respuesta frente a eso. Muchísimas gracias. Ay, de hecho, acá te contesta Geraldine Gaona, si es un buen maestro, no se va a imponer. Un buen maestro contagia. Total, exacto. Hay un último comentario ya porque ya superamos el tiempo. Quisiera preguntar un poco cómo saber hasta qué punto es bueno intentar algo. Me parece que uno en algunos casos emocionales se sesga mucho. Pregunta Juan Manuel Sáenz o comenta. ¿Se puede intentar algo frente a la acción? No entiendo la pregunta. ¿Me la repites, Claudia, por favor? Voy a leerla de nuevo. Juan Manuel, si quieres abrir tu micrófono y complementar, por favor. Entonces claro. Dice, quisiera preguntar uno cómo sabe hasta qué punto es bueno intentar algo. Me parece que uno en algunos casos emocionales se sesga mucho. Juan Manuel, ¿puedes activar el micrófono? Sí, señora. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días.
Cuéntanos Buenos días, gracias. cuál es la intención, que es intentar algo, el intentar. ¿Qué es lo que quieres decir? Pues Sí. es que no sé, considero que en muchos casos como que uno justifica mucho a las demás personas Sí. y como que a veces como que se sesga y por cierto aprecio que uno le tenga, como que puede, como, no sé, intentar más de la cuenta, ¿sí? Entonces la pregunta va como que más o menos hasta que uno punto uno puede diferenciar que es sano, como poder intentar estar ahí para, pues para alguien que uno cree que puede necesitarlo. Ok, Juan Manuel. Sería peor si no lo intentaras. ¿Por qué? Porque solamente el aprendizaje lo da cuando tú intentas. Ya te entendí la intención. ¿Sí? Porque todo, mira, Juan Manuel, positivo o negativo, las relaciones interpersonales son un aprendizaje para toda la vida. El hecho de que entre comillas, te decepcione una persona no quiere decir que no lo vuelvas a intentar, porque es que en últimas quien decide decepcionarse o no decepcionarse, en últimas se convierte en un aprendizaje. ¿Qué aprendiste frente a la intención? ¿Sí? O sea, no puedes negarte, tú no repetidamente no te puedes negar en ayudar o en juzgar o en prejuzgar frente a algo social. Nosotros estamos inmersos en lo social, nosotros somos seres sociales como tal. Y como tal, nosotros tenemos que errar, tenemos que equivocarnos y también tenemos condiciones acertadas frente a nuestro comportamiento social. Obviamente hay que hacerlo, ¿sí? Aprendiste, ¿sí? Y ese aprendizaje va a hacer que tú decidas y lo que tú decidas es discriminar, no hablo de discriminación frente a lo social, sino una discriminación frente a tu aprendizaje de quién podrías tú abordar, ¿sí? Frente a la experiencia previa, ¿sí? O sea, yo pienso que todo en la vida es un aprendizaje, Juan Manuel, y nosotros no nos podemos negar realmente a continuar aprendiendo frente a un conflicto, frente a un problema, frente a una situación social, ¿sí? Tienes que arriesgarse. Obviamente, tú eres quien decide hasta dónde quieres llegar con esta persona. ¿Listo, Juan Manuel? Muchísimas gracias por esa pregunta, muy interesante. No sé si alguien quiera abordar algo más. Sí, Juan Manuel, ¿tú vas a decir algo? No, pues te voy a decir que gracias a ti por la respuesta. No, a ti por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, Gloria, alcanzó a entrar una última pregunta, discúlpame, Ana Gladys. ¿Cómo hacer para que situaciones laborales que suceden a diario afecten mi sueño? O no afecten el sueño, creería yo. Sí, no afecten el sueño, exactamente. Ah, esa es Ana Gladys, estás preguntando eso, ¿cierto? Sí, señora. Ok. A ver, cuando nosotros hablamos y esto de pronto, digamos, eso lo abordó Laura en el conversatorio anterior, siempre que hay una situación a nivel de riesgo en salud mental, hay que un factor primordial, la afectación del sueño, ¿sí? O sea, cuando tú hablas, cuando tú dices, ¿cómo hago para que no me afecte el sueño? Es porque hay una situación en riesgo mental. O sea, es mirar y poner en perspectiva, Ana Gladys, y esto pues digamos ya es muy, digamos, es muy importante que tú lo preguntes, poner en perspectiva qué situaciones estresantes o estresoras están activando a tal punto que a ti te quiten el sueño, ¿sí? Porque lo que estás en este momento sintiendo es una patologización de comportamientos de estrés. No es lo que te quita o no el sueño, es por qué estás estresada. Eso es lo que tienes que identificar, Ana Gladys. Porque el factor primordial frente a todo lo que se está haciendo, frente a situaciones de la vida cotidiana con respecto a problemas, a conflictos y esto, te pueden generar un alto nivel de estrés. Por eso yo les decía en un inicio que nosotros no podemos desligar absolutamente nada desde lo mental, lo emocional y por ende lo físico. Mira, la situación es a tal punto, y lo pongo, digamos, voy a poner tu ejemplo, está a tal punto de que se está afectando desde lo mental y emocional y que está llegando a un nivel físico de que no te deja dormir.
por qué la situación de conflicto te está generando tanto estrés hasta el punto que físicamente no te deja dormir, ¿cierto? Entonces, es mirar y son alertas, Ana Gladys. Son alertas, son banderitas rojas, como se dice nosotros a nivel de psicólogos clínicos, lo decimos así, son banderas rojas en donde debemos tener mucho cuidado, muchísima atención, porque emocionalmente te está afectando a tal punto de que está afectando tu sueño. ¿Sí? Entonces, es importante cuando estamos en estas situaciones de alto estrés, ¿qué es lo importante? Hacer técnicas de relajación, importantísimo, importantísimo tener en cuenta desde la salud mental las técnicas muchísimas que hay de respiración. Nosotros damos por hecho de que sabemos respirar porque la respiración es un mecanismo autónomo y es un mecanismo de instinto, ¿sí? Pero resulta que hay muchas técnicas de relajación que comprometen la respiración. ¿Qué te invitaría yo a Ana Gladys? Y hablando más a nivel general, te invitaría de que tú mires algunas técnicas de relajación que están comprometidos desde el nivel de la respiración y lo hagas durante todo el día, especialmente en la noche, porque es en la noche en donde te está afectando el sueño. O sea, son preocupaciones, son situaciones de estrés, pero tienes que buscar esas alternativas. Hacer ejercicio, lo que en algún momento Laura les dijo que eso es clave, y esto, digamos, se convierte en frase de cajón, pero es clave y esto no es modificable. Hacer ejercicio, beber agua, alimentarse bien, tener algunas estrategias de relajación, de meditación, de respiración, para que todo se pueda engranar adecuadamente y tener el control. No pierdes el control, Ana Gladys. No te permitas tú perder el control frente a algo que tú puedes darle solución. Y empieza la solución frente a tu parte mental, y empieza a respirar, ¿sí? La respiración es clave. Entonces, lo que les invitaría a todos, hay muchas estrategias en YouTube, hay muchas estrategias de respiración para que empecemos a darle la importancia a esta área, Ana Gladys. ¿Listo? Te pondría una alerta, una banderita roja, no sé cuántas personas no están durmiendo, pero ponerle atención a esa área, porque el sueño, y dentro de 8 días vamos a hablar de este tema frente a higiene del sueño, cómo es de importante dormir. ¿Listo, Ana Gladys? Entonces ponerle cuidado a esa parte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Señora, duda? muchísimas gracias. Gloria, gracias. Bueno, discúlpenme, Ok. vamos a tener que parar acá porque ya superamos el tiempo, entonces Sí. vamos a enmarcarnos en el tiempo que habíamos establecido para la capacitación. Entonces, contarles que efectivamente la próxima semana voy a compartirles mi pantalla. Continuamos con el trabajo en salud mental. Entonces, el próximo jueves 22 de abril a las 10 de la mañana tenemos taller de higiene del sueño, y el jueves 29 de abril a las 10 de la mañana tenemos prevención y control del estrés. Entonces, dudas que nos hayan quedado hoy sin resolver, que empezamos a hablar del sueño, además, vamos a resolverlas la próxima semana en este taller que vamos a tener en este mismo link. Entonces, de momento es invitarlos a que participen la próxima semana. Gloria, pedirte el favor, que nos están insistiendo mucho en el chat, el link para el cortometraje, por favor, Claro que para que sí. todos lo puedan ver. Ya lo dejamos en el chat. Y Gloria, agradecerte entonces por esta sesión. Muchas gracias por la reflexión, gracias por los contenidos, gracias por la explicación tan amena de este tema. Y los esperamos entonces a todos la próxima semana en nuestro siguiente taller. Muchas No, gracias. no, a ti, Claudia, muchas gracias por todos los presentes, muchas gracias por todas las personas Ana Gladys, Juan Manuel, Jessica, las personas que participaron. Realmente para mí es clave eso, que haya más el hecho de que escriban, que puedan activar sus micrófonos y puedan expresar. Claudita, con respecto al link del cortometraje, yo te lo envié, no sé cómo compartirlo, te ofrezco disculpas. ¿Cómo hago para compartirlo en el chat? Lo copias y lo pegas solamente.
Ah, perfecto, perfecto. Entonces, inmediatamente voy a hacer esto para que ustedes lo tengan y que pues sea también ese cortometraje sea como también para cuestionarnos, enriquecernos cada día más y ser más prácticos, más prácticos en nuestra vida y tener una